Bueno, de nuevo, muy buenos días. Sean muy bienvenidos a nuestro webinar de Administración Estratégica de Flujo de Caja en tiempos de crisis, organizado por la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y EY Colombia. Primero que todo, muchas gracias por su interés, por conectarse. Y como un aviso que seguramente ya conocen en estos días, para los webinares, todos los participantes están en modo de silencio, es decir, los micrófonos y las cámaras están apagados. Sin embargo, por chat y también por el Q&A pueden comunicarse con nosotros con mucho gusto y esperemos que pueden preguntar sus preguntas muy urgentes y todo lo que les interesa. Bueno, mi nombre es Ana Sophie Stoiber y soy la nueva directora de Relaciones Cooperativas y Públicas de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Yo empecé a trabajar con la Cámara justo antes de la llegada del coronavirus a Colombia. Es decir, fue justo en este momento cuando cambiamos también nuestro enfoque de participaciones en ferias, eventos y seminarios presenciales por una oferta digital como estos webinares de temas de actual importancia, como lo es nuestro tema de hoy. Toda la información y la oferta sobre estos webinares y lo demás pueden encontrarla en nuestra página web bajo el hashtag PartnerVirtualAHK. Aprovecho también la ocasión para dar a conocer nuestra oferta de mañana, un webinar también muy interesante acerca de las líneas de crédito de Bancolex, que vamos a hacer a las 8 de la mañana. Bueno, antes de empezar, quisiera explicarles brevemente un poco lo que es la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana para los participantes que todavía no nos conocen. La Cámara ya existe por más de 85 años en Colombia gracias a la excelente relación comercial que ha existido entre los países de Colombia y Alemania a través de la historia. De estas cámaras hay una red global de las cámaras alemanas binacionales. Existen alrededor de 140 en todo el mundo y aquí en Colombia normalmente cuando no estamos trabajando todos desde la casa tenemos dos oficinas, una en Medellín y la otra aquí en Bogotá. El trabajo de la cámara se puede resumir en tres componentes. Primero, la representación oficial del empresariado alemán en Colombia. Segundo, también somos una asociación de afiliados. Contamos con más o menos 300 afiliados en el momento. Y tercero, está también la oferta de los servicios comerciales que ofrecemos a empresas de ambos países. Bueno, no voy a gastar mucho más tiempo en actualizaciones acerca de coronavirus, ya que es un tema omnipresente. Nosotros en la Cámara Colombo-Alemana hicimos una pequeña encuesta para averiguar cuáles son los temas relacionados con el coronavirus que más preocupan a nuestros afiliados y seguramente también a los demás empresarios en Colombia. Resulta que el flujo de caja, juntos con la disminución de demanda, es el reto más grande en este momento. Así que creo que lo que más les interesa ahora es escuchar la experiencia y el conocimiento de nuestro panelista, Felipe Jánica, socio líder de la TAM de consultoría en contabilidad financiera de EY. Al final de su presentación, vamos a hacer una sesión de preguntas de aproximadamente 10 minutos y las preguntas sí nos pueden pasar por la parte de chat o de Q&A. Todas las preguntas que no alcanzamos a responder durante este webinar lo vamos a hacer por correo. Entonces, Felipe, muchas gracias de antemano por brindarnos tu información acerca de una administración estratégica de flujo de caja en tiempo de crisis. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y buenos días a todos. Vamos a compartir en este espacio, como lo decía Ana, digamos, algunos de los aspectos más significativos en materia de gestión financiera y de flujo de caja, como quiera que en estos momentos de crisis, como consecuencia del coronavirus, está generando, digamos, algunos asuntos significativos en la toma de decisiones. Y en la decisión más importante en este momento es la administración del flujo de caja, en donde existe mucho estrés de muchas compañías de cómo van a lidiar con respecto a ello. Nosotros hemos preparado una presentación, la presentación, por supuesto,
también va a estar a disposición de ustedes y al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas a través del Q&A, como acaba de mencionar Ana. En caso tal de no tener todas las respuestas, también las tomaremos y nos comprometemos en enviarles nuestras respuestas o incluso, si gustan, también comunicarse con nosotros, conmigo particularmente y con mi equipo, para tratar de resolver cada uno de los asuntos aquí tratados. Entonces, con esto me voy directo a la presentación. Y lo primero que nosotros queremos mencionar son varias cosas que seguramente ya ustedes han hablado, ya han pasado 5 semanas o 4 semanas de cuarentena, en los que hemos hecho trabajo remoto o teletrabajo y quiero compartir con ustedes cuáles son los impactos, los desafíos y también cuáles son las estrategias que nosotros proponemos de cara a esos impactos y a esos desafíos. El primero de ellos tiene que ver precisamente con las operaciones de tesorería, pero no las operaciones de tesorería en sí, sino cómo se están haciendo las operaciones de tesorería desde un trabajo remoto, es decir, desde el teletrabajo. Quiero compartir con ustedes que muchas compañías, la mayoría, tenía los recursos para poder hacer este tipo de teletrabajos. Sin embargo, en tesorería, no todas las compañías estaban preparadas y debo decir que la vasta mayoría de las compañías no estaban preparadas para hacer teletrabajo, sobre todo en tesorería, ya sea por o conectividad o porque no tenían todos los recursos disponibles, y uno de ellos que nos comentaron varios clientes era precisamente cómo hacían para darle el ancho de banda, el internet, la capacidad de carga del internet desde sus hogares a las personas que estaban trabajando en tesorería, y estaban viendo, digamos, cómo esto estaba afectando pues no solamente la toma de decisiones, sino también, digamos, los desembolsos e incluso el monitoreo de los desembolsos o de los recaudos de cartera que estaban teniendo. Eso como consecuencia generó, digamos, situaciones en las que habían partidas conciliatorias importantes o significativas en sus bancos, y estaba generando, digamos, demoras en la toma de decisiones. Entonces, el primer asunto importante que quiero mencionar acá es que hay que asegurarse de que la gente que trabaje remotamente debe tener las herramientas adecuadas para poder hacerlo de la misma manera como lo hacía en su lugar de trabajo habitual. Entonces, no hay que escatimar esfuerzos en proveer estas soluciones al equipo de trabajo para que al final del día los beneficiados vamos a ser nosotros cuando estemos tomando las decisiones en materia de tesorería. El segundo aspecto tiene que ver específicamente ya con la liquidez. Los impactos que estamos viendo con el tema del COVID-19 es el incremento de las necesidades de liquidez. Este incremento de necesidades de liquidez, no vayan a pensar que solamente son para sus compañías, sino para todas las organizaciones que están alrededor de ustedes, los proveedores, los clientes, los empleados, los accionistas, los bancos, donde ustedes tienen sus cuentas, tienen problemas de liquidez, y como todos tenemos problemas, el Estado mismo tiene problemas de liquidez en este momento, con base en esa situación ha obligado a que el Estado, particularmente en Colombia, esté en un decreto o un estado de excepción en el cual se emiten decretos reglamentarios de cara a cubrir ese estado de excepción particular, y ya hemos visto cómo en las últimas semanas se han emitido decretos reglamentarios en materia de tratar de solventar la liquidez que necesita el país. El primero de ellos es el decreto 444, que es el que seguramente ustedes han conocido, que se emitió hace 2 semanas, y la semana pasada se han emitido otros decretos reglamentarios que acompañan, digamos, este proceso de buscar la liquidez de las compañías y de alguna manera suavizar también la liquidez de las compañías, porque el gobierno tiene claro que en la medida que las empresas estén bien, van a poder garantizar una cosa que es supremamente importante para la política monetaria del país, que es la generación de empleo y precisamente generar los recursos disponibles para que esos empleados puedan tener capacidad adquisitiva.
porque en un contexto de economía, la economía tiene dos aspectos importantes. Uno, las personas, que seamos 47 millones de habitantes en Colombia y de esos 47 millones de habitantes, un porcentaje importante es el que tiene la capacidad adquisitiva en la medida de que exista libre locomoción. Pero como en el asunto del COVID tenemos una situación atípica en el que los ciudadanos no tenemos libre locomoción porque estamos en cuarentena, entonces la capacidad de consumo se disminuye significativamente y por más de que puedan tener liquidez las personas y empresas, no van a tener la misma capacidad adquisitiva por la limitación en la libre locomoción. Y ese es el primer aspecto que el gobierno, en su leal saber y entender, quiso traer a colación con el tema del decreto 444. ¿Cuáles son los desafíos? La comunicación con los bancos va a ser vital en este momento. Las líneas de créditos que se abrieron y mañana lo van a ver en su siguiente webinar con las líneas de créditos que abrió Bancoldes, que realmente Bancoldes como banco de segundo piso y por instrucción del Estado colombiano, pues está facilitando todos estos procesos para generar esa liquidez que necesitan las compañías en este momento. ¿Cuál es la estrategia que ustedes deberían tener? Es estar liderando las discusiones con los bancos, es decir, no esperar a que el banco lo llame o no esperar a que el banco le pida que regularice su situación financiera en la administración del servicio de la deuda, sino que ustedes lideren las comunicaciones con los bancos, porque en efecto, si no la lideran, seguramente otro va a estar liderándola, o el banco o otra compañía. Lo que queremos acá alertar es que en efecto los bancos también tienen de alguna manera una situación de liquidez. Ellos también se están viendo amenazados por la situación del COVID, porque en la medida que las compañías no estén desempeñándose correctamente en su negocio y aproximándose a sus clientes, porque en efecto no tienen cómo hacerlo o no previeron y nadie preveía esta situación. Nadie la tenía presente de qué iba a pasar en un momento de cuarentena como el que estamos viviendo, pues las compañías están viendo afectado su flujo de caja y eso está haciendo que comiencen a verificarse algunos incumplimientos por parte de las entidades en materia de sus obligaciones financieras, con lo cual los bancos también tienen, digamos, alguna presión acá también por mantener su propia liquidez de cara a generar esa liquidez. Es ahí el espíritu de ese decreto 444, que lo que quiere 444, que lo que quiere es precisamente inyectar esa liquidez que necesita el sistema financiero para poder circular esa liquidez a las compañías. De cara, número uno, a mantener los empleos y segundo, también a que los negocios se puedan desempeñar en una situación de común de negocios. Las limitaciones del fondeo y del mercado de capitales es un asunto sumamente importante, un impacto significativo, así como el cambio en el comportamiento de pagos. Para esto, digamos, las políticas que hay que administrar en materia de liquidez son totalmente acertadas en el sentido de que en la medida que tengamos tranquilidad de que la liquidez de la compañía está siendo soportada por fuentes de financiamiento diversificadas, va a generar de alguna manera mayor tranquilidad para la compañía en la toma de decisiones. Entonces, lo que nosotros sugerimos acá es, número uno, revisitar cuáles son sus políticas de liquidez y liderar las discusiones con proveedores y clientes para administrar ese flujo de caja. Es decir, las deudas hay que honrarlas y hay que administrar también cuál es el nivel de liquidez que tenemos en este momento para poder, de alguna manera, poder solventar, digamos, las necesidades de corto plazo, que es lo que más en este momento se está necesitando. Con esto, lo que el siguiente paso es la verificación también de los riesgos financieros, los riesgos financieros a los que estamos abocados, por ejemplo, en Colombia y muchos de los países latinoamericanos, es la volatilidad de la tasa de cambio. Como consecuencia de dos aspectos importantes. Uno,
Todos sabemos que la economía colombiana es una economía commodity dependiente, donde su principal commodity es los hidrocarburos, y en la medida que los hidrocarburos estén atados a un precio internacional y como consecuencia de las fluctuaciones tan significativas y que esperamos se mejoren a raíz de los acuerdos de la OPEP en materia de precio del petróleo, del crudo, de referencia para Colombia, eso tiene una correlación inversa y directa con la tasa de cambio en Colombia. Es decir, que en la medida que el precio suba o baje, se va a mover o va a tener una correlación directa e inversa en la tasa de cambio. Esto significa que en la medida que la exposición que tengamos de pasivos en moneda extranjera, particularmente en dólares americanos, la exposición se incrementa de pasivo y genera un estrés adicional en la administración del flujo de caja. Entonces, acá lo importante que nosotros queremos mencionar es que hay que también liderar negociaciones con los bancos para, de alguna manera, garantizar ese flujo de caja y buscar alternativas, ya sea con coberturas de instrumentos financieros derivados o con coberturas naturales soportados con activos también denominados en moneda extranjera que puedan de alguna manera tener una cobertura natural y que ustedes puedan también mitigar o minimizar ese riesgo de volatilidad de tasa de cambio. Otro aspecto importante a mencionar aquí en el riesgo financiero es el incremento del riesgo de crédito de clientes, es decir, el riesgo de crédito de contraparte, cómo se ha incrementado. Todos sus clientes y todos sus proveedores están en la misma situación en la que estamos todos, es decir, de un estrés de liquidez supremamente alto, y en la medida que, por ejemplo, particularmente los clientes estén en una situación de exposición importante en materia de liquidez, van a estar afectando, digamos, el pago de sus obligaciones, afectándonos a nosotros como receptores de esos recursos, nuestro flujo de caja. ¿Qué recomendaciones damos nosotros en este aspecto? Número uno es empezar a hablar con sus interesados claves y también con sus clientes para liderar esas conversaciones y tratar de buscar la forma de empezar a recaudar. Y seguramente algunos clientes le van a decir que no tienen limitaciones de pagos y demás, pero aquí hay que buscar estrategias de negociación en las que por lo menos se vaya recibiendo parte o abonos parciales de esas obligaciones por parte de ellos, porque en la medida que no los vayamos recibiendo, pues vamos a tener mucho más estrés en la caja, que es lo que nos impacta. Y derivado de eso vienen los impactos en negocio que también afectan directamente la tesorería y el flujo de caja. Uno es la ralentización de la cadena de suministros. Esto es obvio por la limitada locomoción que tenemos en este momento, y la cadena de suministros se está viendo afectada para empresas manufactureras y para empresas que comercializan productos a través de canales y de tiendas. Esto significa que en la medida que se va ralentizando toda la cadena de abastecimiento, va a haber desabastecimiento y entonces no va a haber capacidad tampoco de cubrir las necesidades del mercado. Acá lo que nosotros también recomendamos es liderar esas negociaciones con los proveedores precisamente y con las empresas de distribución y de transporte para anticiparse a cuáles pueden ser los problemas que ellos están afrontando de cara a que no generen, digamos, o ralenticen el proceso de distribución, que es, digamos, el corazón de las compañías que tienen procesos de cadena de abastecimiento compleja. Es decir, tratar de anticiparse a los problemas que tienen ellos como proveedores, porque como tienen también problemas de liquidez, pueden llegar a tener algunos problemas que no hemos visualizado. Y recordemos que en este momento tenemos que tener una visión periférica. No es solamente mirar la tesorería de la compañía, sino también verificar cómo podemos tener, no el control, pero sí monitorear cómo está la tesorería de mis proveedores, porque en la medida que los proveedores vayan a tener los mismos problemas de liquidez, va a ralentizar mucho más el proceso
y la calidad de los productos que nos van a estar entregando a nosotros va a ser también, digamos, se va a ver afectada de manera significativa. Con todo esto genera otros problemas ya mucho más estructurales del negocio y por supuesto afecta o tiene un declive en el ciclo operativo del negocio y tiene un efecto, por ejemplo, negativo en caso tal de que la compañía tenga operaciones en otras geografías, en otros países, en Latinoamérica. Todo esto va afectando, digamos, esta cadena de abastecimiento y así también va afectando a las compañías vinculadas en caso tal de que así lo tengamos. Con esto voy a pasar a otros asuntos que, si bien tienen un aspecto en la parte financiera y en la toma de decisiones, hay aspectos que no solamente, digamos, las energías deben estar enfocadas en este momento a la tesorería, claramente que es un asunto de vital importancia, pero digamos con todo lo mencionado anteriormente y con otras ideas que ustedes también a bien tengan para su organización de cara a mantener un nivel de liquidez adecuado y con un margen de maniobra manejable para la compañía, el siguiente paso es verificar otros asuntos que pueden tener un impacto en la tesorería más en el mediano y en el largo plazo. Un asunto en el que hay que centrar toda la atención en este momento es en las compañías. Es decir, cómo las compañías están teniendo en el centro de su estrategia a sus clientes y cómo a sus clientes les están generando, digamos, la confianza en estos momentos y sobre todo una confianza en que le van a seguir generando o vendiendo los productos o servicios que ustedes tienen en este momento. Y para eso es importante generar confianza primero interna en la organización, es decir, que la compañía, muy a pesar de que tenemos estrés financiero como consecuencia de la administración de la tesorería en sí, hay unos efectos de confianza financiera que no solamente tienen que ver con la tesorería, sino con todo el entorno de la tesorería y la preparación de, digamos, la salud financiera de la compañía. Y uno de los asuntos que llamo a la atención acá es que cómo la compañía está analizando otros impactos que puedan tener en la contabilidad o en el reporte financiero estos costos extraordinarios que estamos teniendo como consecuencia del COVID-19. Hay muchas compañías que, por ejemplo, en distribución y en cadena de abastecimiento, están teniendo impacto significativo, inversiones significativas para garantizar la bioseguridad de sus productos y de sus empleados. Y todos esos costos se han exacerbado de manera significativa. Y aquí viene, digamos, un asunto importante que no teníamos en el radar y es cómo se van a contabilizar estos asuntos en el reporte financiero y cómo se va a dar, digamos, la revelación en los estados financieros de estos asuntos que para todo el mundo no es obvio. Ni siquiera para la compañía era obvio tener esta cantidad de costos adicionales, pero sí debería ser obligación de las compañías informar todos los impactos en una revelación a los estados financieros, sobre todo en los estados financieros trimestrales o mensuales que se presenten, de cuál es ese impacto para que los interesados claves de la información financiera puedan tener, digamos, la claridad de que en efecto hay unos impactos que no solamente son tesorería, sino que también están impactando de manera gradual a la salud financiera de la compañía. Entonces, la revelación es supremamente importante y derivado de ello también vienen asuntos importantes a tener en cuenta, como por ejemplo las estimaciones financieras y contables, las mediciones del fair value, de las pérdidas esperadas, como ya mencionábamos anteriormente, es un asunto significativo y seguramente algunas compañías que han venido teniendo procesos de expansión o crecimiento inorgánicos a través de estrategias de fusiones o adquisiciones, en donde tengan algunos goodwill reconocidos, la evaluación del impairment de esos intangibles es un tema de sumo cuidado que hay que tener en este momento y hay que prever para poder informar cuál es el estado del arte de, digamos, la recuperabilidad de ese intangible que se ha registrado como consecuencia de fusiones, adquisiciones pasadas que ha tenido la compañía.
Y un asunto importante tiene que ver precisamente, así como estábamos hablando de que la tesorería debe tener todos los elementos para poder llevar tener información, digamos, clara, contundente, para poder tomar decisiones, los estados financieros también deben comportarse de la misma manera. Y las personas que están preparando esos estados financieros deben tener todas las herramientas para poder hacer un cierre remoto controlado. Y ya nos hemos dado cuenta nosotros de muchas compañías que han pasado trabajo, muchísimo trabajo, tratando de preparar información valiosa para la toma de decisiones a las juntas directivas, a los tomadores de decisiones, y hemos tenido llamados de muchos CFOs y CEOs de compañías que dicen, la verdad necesitamos invertir más en temas de cómo controlamos ese reporte financiero, porque lo que nos está pasando, el departamento de finanzas, contabilidad o el CFO, es una información que necesita mucho más análisis porque no se está teniendo el mismo cuidado, ya sea porque no tenemos tanto tiempo para hacer, digamos, controlar todas las actividades del proceso financiero, o porque definitivamente no tienen todas las herramientas. Y una de las herramientas que nosotros estamos, digamos, indicando que las compañías deben explorar es la automatización de procesos rutinarios. Si antes estábamos hablando de que el nuevo normal era la identificación de procesos rutinarios que se pudieran robotizar con el tema de digitalización, yo creo que en este momento ya no es bueno tenerlo, sino es una necesidad, es algo mandatorio para poder garantizar que los procesos de cierre financiero para producir información con la cual estamos tomando decisión sea información que sea realmente vital para soportar nuestras decisiones. Y otro asunto importante con eso, ya paso ese es en el mediano plazo y ahora en el largo plazo, es decir, qué va a pasar ahora después del COVID-19. Y lo que nosotros sugerimos es que las compañías deben revisitar su planeación estratégica y vincular aspectos significativos de cómo voy a impactar mejor a nuestros clientes a través de un escenario, por ejemplo, digital del e-commerce o una economía digital que creo yo va a ser el pan de cada día una vez terminemos este tema de COVID-19 para tener mucho más crecimiento de las compañías y poder estabilizar este bache económico en el que estamos. Para eso hay que establecer una estrategia de creación de valor en el largo plazo basada en sostenibilidad. Recordemos que antes del COVID y todo lo que se había hablado en materia de ESG o de objetivos de desarrollo sostenible, era precisamente que las compañías que estaban triunfando más en sus negocios eran las compañías que estaban teniendo en cuenta todos sus interesados claves. Entonces aquí es importante revisitar no solamente la estrategia como consecuencia del COVID, sino también cómo vincular esa estrategia de largo plazo con una estrategia de sostenibilidad totalmente compenetrada y de cara a dar esa visión estratégica a sus interesados claves, donde el principal y más importante es el cliente, porque es el que realmente genera el crecimiento en la línea de arriba del PIG o de la utilidad, es decir, los ingresos o las ventas. Y para eso, obviamente, se necesita estar alineados completamente con toda la gobernanza de la compañía y de estar cerca precisamente de la junta directiva, de los comités de auditorías, mencionarle este tipo de cosas. Les puedo compartir que ayer estuve en un webinar con la red de consejeros en México, es decir, en una red de miembros de junta directiva de compañías mexicanas grandes y públicas en México y que tienen operaciones también en Latinoamérica y son públicas también en los Estados Unidos. Y uno de los asuntos que me llamó muchísimo la atención fue cómo a las juntas directivas no les estaban informando del día a día de lo que estaba pasando en la organización. Y muchos miembros de juntas directivas y miembros de comités de auditoría no tenían el panorama completo de cómo iban a salir
en el largo plazo la compañía adelante. Sabían que tenían problemas de liquidez y de tesorería, pero ellos enfatizaban que seguramente esto va a pasar y se va a solucionar, y seguramente van a haber algunas reestructuraciones de deudas que van a aliviar el tema de tesorería, pero la mayoría de los administradores no estaba llamando la atención de qué iba a pasar después del COVID, y eso estaba, digamos, dejando a los directores, miembros del directorio, con unos interrogantes de si la compañía realmente estaba teniendo una visión de largo plazo. Así que también la invitación acá es no olvidarse de ese largo plazo y vincular a los miembros de sus directorios y comités de auditorías para que tengan de viva voz de ustedes esa información de primera mano, y también que les ayuden a tener ideas para aliviar este tema en el largo plazo. Con ello, los temas de transacciones complejas y de mercados de capitales, ahora que el mercado de capitales está convulsionado como consecuencia de esta situación, pero también hay oportunidades ahí. Hay que pensar en cómo se va a financiar ese largo plazo, y la mejor manera de financiar ese largo plazo son con obligaciones de largo plazo, y aquí no es loco pensar o empezar a iniciar un viaje en el que vayamos analizando cuáles son las necesidades de financiación del largo plazo y cuál es el mejor mecanismo para ello. Pensar en la búsqueda de liquidez en el mercado de capitales a través de emisiones de deuda, una vez se solucione todo este proceso, va a ser algo significativo después de que existan también algunos rescates financieros por parte de organismos multilaterales, Banco Mundial y de todas las reservas federales o bancos centrales de cada uno de los estados. Ahí va a haber liquidez y hay que empezar desde ahora, en este momento, a pensar en ese camino. Yo estoy convencido que un proceso, por ejemplo, de emisión de deuda de largo plazo tarda de 3 a 5 años, o de ir a un mercado público de capitales. Yo creo que es momento, si tarda todo eso, y eso lo dice la literatura y lo dice también la experiencia con compañías públicas que han vivido este proceso, también es momento de empezar ahora a visualizar y a tener una visión mucho más holística para la toma de decisiones. Con eso yo termino mi presentación, y aquí es el momento, digamos, para hacer preguntas y abrir el espacio a ustedes para las preguntas que a bien tengan. Y aquí ya tengo algunas en el chat. No sé si se pueden hacer de viva voz o las vamos controlando o las voy leyendo por acá en el chat. Aquí tengo una de Mauricio. Buenos días, soy Mauricio Ruiz de MR Partners. Somos una firma consultora de finanzas, les ayudamos a los empresarios, MIPYMES, Bueno, aquí está la información de Mauricio. Para que la tengan ahí también, que puede ayudar en este proceso. La exposición de la tasa de cambio realmente se da en el momento de monetizar, porque una empresa podría aprovechar esas divisas para hacer pagos en la misma divisa sin necesidad de monetizar, ¿de acuerdo? En efecto, y precisamente es parte de las estrategias en la administración de tesorería, sobre todo cuando se tiene exposición. Mi comentario va más por el lado de la exposición pasiva que tengamos en este momento de tasa de cambio, y en la medida que tengamos esa exposición, obviamente, hay que buscar la forma de cubrirlo. Entonces tenemos dos mecanismos. Uno, el de una cobertura, ojalá fuera natural, si tuviera un activo denominado en esa misma moneda, para poder hacer algo que en contabilidad se llama contabilidad de cobertura, de acuerdo con una norma de contabilidad que seguramente la han escuchado ustedes, que es la IFRS 9, y buscar esa cobertura de flujo de caja natural va a generar un impacto menos significativo por fluctuaciones en el PIG, que al final del día también se va traduciendo en caja. Y la otra es contratar coberturas en el mercado de financiero. No sé si alguien tenga preguntas, y abrimos el espacio por acá con cámara y con micrófono.
Ana. Pues sí, miramos un poco las preguntas que nos han llegado, que aquí también te preguntó otra vez, yo no alcanzo a ver el nombre, Santiago del NIF y también Sandra Montes. Entonces, para aprovechar el tiempo de responder un poco las preguntas, ¿alcanzas a leerlas? Sí, Sandra Monte. Uh-huh. Empresas de arte gráfica, somos una empresa de una compañía en ley 1116, está en rescate financiero. No hemos escuchado el gobierno ayuda para estas compañías en las cuales en este momento casi todo nos toca de contado. ¿Hay algún banco que tenga esta clase, tenga presente a estas compañías en su experiencia? No lo conozco realmente, Sandra. Sé que el decreto va para todas las compañías. Lo que ustedes tienen estando en ley 1116 es, digamos, los acuerdos de pagos para honrar todas sus obligaciones. Entiendo también que en la medida, como esto está administrado por la Superintendencia de Sociedades directamente, habrá que revisar con Bancoldex, por ejemplo, si hay líneas de créditos para estas compañías. Mañana en el webinar que van a tener seguramente podrán hacer la pregunta. Lo que yo sé es que aquí hay, digamos, como todo esto ha surgido de manera rápida, uno de los asuntos importantes acá es mencionar que quien está administrando todo este tema de liquidez van a ser el Banco de Segundo Piso del Estado, que es Bancoldex, a través de otras entidades financieras, y ahí se van a abrir créditos, pero no están especificando para qué tipo de compañías. De hecho, sí había una especificación para micro y pequeña empresa a través de entidades fintech, pero para compañías en ley 1116 no ha habido nada al respecto. Habría que averiguar con la misma Superintendencia de Sociedades. Vuelvo y repito, porque la Superintendencia de Sociedades es la que está administrando todos los procesos de ley 1116 o de ley de rescate financiero. Quisiera retomar un poco una pregunta también de Mauricio Ruiz, que pregunta un poco si, bueno, vale la pena endeudarse. Yo creo que esa es una pregunta que casi todos se preguntan, es un dilema. Sé que también es muy difícil en este momento, así como ver los diagnósticos o mirar lo que ofrece el futuro. Pero Felipe, ¿tú puedes decir un poco al respecto ahí cómo es tu opinión personal? ¿Se puede recomendar algo en ese sentido? En el sentido, perdón, De si en este momento vale la pena de tomar un crédito, de endeudarse Ok, para sí, una sí, sí. mini empresa o una pequeña o mediana empresa. Perfecto. Esa misma pregunta la tiene mi esposa, que tiene una no pequeña, mediana empresa, digámoslo así, y le han demorado los procesos de acceso de crédito, eh, precisamente porque hay digamos, un debido proceso que están cumpliendo los bancos. Ayer ella me estaba comentando que la decisión que tuvo la persona que está liderando la empresa es que estaban analizando si el crédito, porque ya les otorgaron un crédito, pero con una tasa que es un poco costosa o elevada. Mi recomendación en este momento es, hay que tomar los créditos. Yo creo que endeudarse para este propósito específico es necesario, a menos de que tengamos la suficiente liquidez y no requiramos tampoco de esa financiación. Y lo digo con toda tranquilidad, las compañías que realmente tengan la necesidad de adquirir los créditos, ya bien sea por regularizar su capital de trabajo, en donde uno de los principales asuntos de cubrir es la nómina, y también la regularización del pago a sus proveedores para poder generar, digamos, productos y venderlos también. Yo creo que es necesario en este momento. No hay que tenerle miedo tampoco al crédito. Lo que sí hay que evaluar, y por eso decía en mi presentación, hay que liderar las conversaciones con los bancos para tratar de minimizar y negociar esas tasas de interés que pueden ser
complicadas. Los asuntos importantes que también recomendamos nosotros es que los créditos, como la mayoría, todos están pasando, tienen, digamos, periodos de gracia. Trate de negociar los periodos de gracia, que no son solamente sean 3 meses, sino trate de buscarlos a 6 meses para tratar de suavizar ese impacto. Aquí Y tengo una... Sí, dale. Sí, en ese sentido, agregar una pregunta de Cindy, que también está preguntando por otras fuentes de financiación, pues aparte del sistema financiero. May, ¿tienes algo en mente? Sí, hay financiación en un sistema no tradicional, por ejemplo, compañías que otorgan créditos, pero son compañías, las compañías que están generando créditos, que estaban generando créditos de libranza, por ejemplo, y que estaban bajo la vigilancia de las supersociedades, perdón, están generando algunos créditos para compañías con las cuales tenían, digamos, algunos acuerdos de libranza para sus empleados. Ellos ya están generando algún tipo de generación de créditos, pero obviamente la tasa de interés es mucho más costosa. Así que, digamos, en primera instancia, no es lo más recomendable. Lo mejor es acceder a las líneas de créditos que está otorgando Bancoldex a través de los bancos. Hay que hacer referencia a los bancos de que esas son las líneas de créditos a las cuales se están aplicando y que no sean créditos normales de consumo, para poder encontrar este tipo de financiación. Para las compañías pequeñas, el gobierno también ha dicho, y mañana lo pueden verificar con Bancoldex, que Bancoldex abrió para las pequeñas y microempresas líneas de créditos a través de las fintech, de algunas fintech que ellos ya identificaron, y algunos bancos también grandes como Bancolombia, por ejemplo, que creo que están en la lista de ese decreto. Y hay un mecanismo para agilizar el proceso de desembolso para las pequeñas empresas. Yo creo que mañana va a ser importante que se conecten a ese webinar para que les den mucho más tips y puedan acceder a ese financiamiento. Santiago preguntaba de NIF, perdón, si estamos hablando, cuando estaba hablando de las NIF, de IFRS, estaba hablando específicamente de IFRS 9 en el aumento del riesgo de crédito por contraparte, y las pérdidas esperadas, pues obviamente se van a incrementar significativamente. También estaba hablando de impairment, que está en la NIF 36, y compañías que hayan tenido, digamos, transacciones de esta naturaleza, pues, de M&As. Vamos a ver acá, Santiago, ¿hay alguna forma de monitorear si mis proveedores entran en ley 1116? Sí, entras a la página de la Superintendencia de Sociedades. En la página de Superintendencia de Sociedades hay un link específico para todo el proceso de reestructuración. La información es totalmente pública. Tú puedes entrar con el NID del proveedor y verificar si está en proceso o si ya entró en proceso de reestructuración. Álvaro pregunta, Felipe, ¿funcionarán estrategias de factoring en el sector financiero está fomentando este tipo de modelo? Sí, funcionan y funcionan muy bien, y no solamente el sector financiero, sino que creo que también es momento de financiar de alguna manera con proveedores la necesidad de liquidez. Yo creo que aquí hay una buena fuente, ojo, sin abusar de estas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, si tenemos liquidez y tener facturación con proveedores, perdón, podemos ahí tener algún beneficio financiero, hacer algún descuento de la facturación que tengamos, y negociarla directamente con los proveedores puede ser una buena alternativa, y yo creo que los proveedores también van a estar, digamos, ávidos de este tipo de financiamiento. El sistema financiero también hace factoring. ¿A qué hora es lo de Bancoldex? Mañana creo que Ana lo dijo a las 8. Sí. Sí, acabo de poner también el link de registro para que se puedan registrar. Sí. Alejandro pregunta también cuál es el protocolo adecuado para mantener buenas relaciones con los clientes y aplicar factoring. Bueno, digamos,
las compañías, si no tienen políticas de hacer descuentos de cartera o de pagos con sus proveedores, la mejor política es entrar, número uno, hablar con los proveedores y preguntar lo que les decía al principio. O sea, la situación de la tesorería no es un asunto solamente de ustedes como compañía, es la situación de tesorería de todos los que están alrededor de nosotros. Entonces, es importante que ustedes lideren todas las conversaciones, no solamente con los bancos, sino también con sus proveedores. Vengan, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo en su tema de tesorería? ¿Tienen algunos problemas? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Y ahí seguramente se van a dar cuenta de si la compañía está a puertas de un fracaso empresarial o de un estrés financiero que lo pueda llevar incluso a anticiparse a un tema de ley 1116. Y usted puede darle la mano, digamos, a ese proveedor que tanto lo necesita. Y una de esas formas es también a tratar de colaborar en su tesorería y administrar de alguna manera, si tienen algunas facturas pendientes de pago, tratar de agilizarles el pago. Y ahí hay una buena forma de obtener un descuento financiero que a la postre puede dar rentabilidades importantes para ustedes, y viendo que obviamente también sea un beneficio para ellos. O sea, no hay que abusar tampoco de este tipo de mecanismos, pero son muy buenos. Bueno, acabo de poner otra vez el link también para el webinar de líneas de crédito de Bancolex para enfrentar el COVID, que es mañana a las 8 a.m. Como ya nos llegaron varias preguntas con respecto a ese webinar. Pero abro de nuevo también, pues digamos, los últimos minutos a más preguntas. Pero pues ya también aprovechando el momento para darte las gracias a ti, Felipe, por toda la información que nos has brindado. Creo que sí es de gran importancia que todos en este momento estamos intercambiando ideas, experiencias, todo el conocimiento que tenemos para salir adelante de la mejor forma. Claro que sí. Yo también igual estaré muy atento a cualquier otra pregunta que vayan surgiendo en la medida que tenga y con mucho gusto estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos. Bueno, pues entonces, pues si nos llegan más preguntas, obviamente con mucho gusto los respondemos por correo. También vamos a publicar esta grabación del webinar y toda la información relacionada. Muchas gracias a todos por conectarse, por el tiempo, y esperemos verles entonces en otro momento, si es mañana para el webinar o por correo o por cualquier otro canal. Aquí encuentran nuestra información. Muchas gracias, feliz día y pues sí, gracias. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos.